o de repente quizás escribiendo como mensaje. No hay problema. A ver, ¿cuál sería la primera pregunta? ¿Cuáles son las fuentes de contaminación atmosférica? A ver, son 8 estudiantes, ya, 7 estudiantes para ser exacto, para que me respondan la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de contaminación atmosférica? Y el otro son, ¿qué son los clorofluorocarbonos? A ver, con respecto a la segunda pregunta, mientras lo demás voy a estar preguntando ya, la segunda pregunta. ¿Qué son los clorofluorocarbonos? Son sustancias contaminantes, ¿no? Son sustancias que esto tiene una función, deteriora la capa de ozono, ¿no? Esto permite el debilitamiento, ¿no? Y estos son no son de manera natural, son producidos por productos químicos, sustancias químicas, ¿no? Como lo acabo de mencionar hace un momento, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuentes de contaminación? ¿Cuáles son esas fuentes que contaminan la atmósfera, pues? ¿Cuáles son? El polvo, el Ah, humo, los muy gases bien, de los carros y el claro, polen, el humo de los incendios carros. forestales. Muy bien, señorita Angelina, ¿no? Sí, Angelina. profesor, y el consumo de tabaco, Claro, también. marihuana. Muy bien, ahí está. Son algunas fuentes de contaminantes. ¿Alguien más que quiera opinar algo? A ver, me han escrito por mensaje. El humo de los carros, las fábricas. Fabricio y Ishida, me han contestado, ¿ya? La fuente de contaminación es industria, claro, pueblos, claro, es uno de el humo de los carros, ¿no? Muy bien, lo que dice Fabricio. Perfecto. Muy bien. Propósito del aprendizaje. La competencia que vamos a trabajar, bueno, la competencia del área, ¿no? Esto es necesario que lo sepan y lo que realmente vamos a trabajar por el día de hoy. Acá está en forma resumida. Explica el mundo físico basado en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. El propósito, que en esta sesión argumentamos acciones para el cuidado de la salud y ambiente frente a la contaminación atmosférica. La evidencia, o sea, el reto, elaboración de un podcast, ¿ya? Para comunicar y argumentar sobre las acciones para el cuidado de la salud y la preservación del ambiente frente a la contaminación atmosférica. ¿Qué significa un podcast? ¿No? Ahorita vamos a hablar más todavía de esto. De repente quizás es una grabación en audio de lo que tienen que hacer ustedes referente a un tema importante, ¿no? A lo que estamos tratando hoy día, ¿no? Sobre lo que es la contaminación atmosférica, cómo cuidar la salud y cómo preservar el ambiente, ¿no? Muy bien. Eso es lo que van a elaborar ustedes. Ya, y te vamos a explicar cómo se va a elaborar, cuántos minutos, y estos son los criterios. Esto se llama criterios de evaluación. Ustedes se van a evaluar acá, ahí abajo está al final, está este criterio, ¿no? Explica con base y respaldo científico sobre los impactos de la contaminación atmosférica en la salud de las personas y el medio ambiente a través de un podcast. Fundamenta usando evidencia científica sobre su postura, las acciones para el cuidado de la salud y la preservación del ambiente a través de un podcast. Todo esto es a través de ¿qué? De una grabación de audio, ¿ya? En esa grabación de audio vas a tener que tratar de un tema específico a qué se refiere, ¿no? Muy bien, vamos en este caso a conocer un poquito más, ¿ya? Y ahí le vamos a explicar en qué consiste también. El podcast
A ver, en primer lugar, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan fuerte y claro ahorita? ¿Y pueden observar lo que estoy proyectando? Sí, profesor, sí le escucho perfectamente. Ah, perfecto. Los demás no me dicen nada. Sí, le escucho bien, profesor. Listo, 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 listo. Ya, hay dos, tres nomás que me están diciendo. A ver, el podcast es una serie de audio que puede grabar con libertad. Puedes grabar con libertad y subirlo incluso a internet para su difusión. Y eso es cierto, claro. De repente quizás si es algo, un audio documental, tú lo puedes subir a internet, compartir por Facebook, por WhatsApp, por mensaje de texto, para que las personas escuchen de lo que tú estás tratando, ¿no? De algo importante que lo quieres hacer conocer, ¿no? Lo que haces con un podcast es contar historias o comentar temas diversos, ¿ya? Se realiza empleando como recurso el inmenso poder de tu voz. Es decir, lo realizas oralmente, así como yo estoy hablando, ¿no? Es como si yo estuviera ahorita explicando mi clase, pero en audio, ¿no? Y quiero que todos mis estudiantes lo escuchen ahí. La duración de un programa de podcast generalmente es libre. Claro, o sea, puede ser de 5 minutos, de 10 minutos, de 14 minutos, 20 minutos, hasta de 45 minutos. Pero en nuestro caso solamente vamos a hacerlo de 10 a 12 minutos, ¿no? O menos todavía de repente. Esto puede ser grabado en diferentes formatos, ¿ya? ¿Qué significa? Puedes usar el grabador del audio. También hay una aplicación que se le llama Anchor, que es descargar, digamos, un grabador, grabador de audio, donde también tiene otras aplicaciones, ¿no? No sé si habrán escuchado de repente alguno cuando habla y sale una música de fondo, ¿no? Eso también se puede digitalizar, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo a ver de cómo trabajar. Siendo las más comunes entrevista entre invitado y presentador. Muy bien, esto es importante. En el podcast habla también de que no solamente puede ser una persona, puede ser dos personas, uno que esté preguntando a otro, ¿no? Un presentador y el otro el invitado. O también lo puede hacer individuales, pues, ¿no? Y en este caso es lo que vamos a hacer nosotros, grabaciones individuales, ¿ya? Donde el presentador comenta sobre un tema específico. Por ejemplo, el tema específico que vamos a hacer es la contaminación la contaminación atmosférica, ¿no? Eso es lo que vamos a trabajar en ese podcast, ¿no? A ver, un momentito ya. Está paralizado esto, no hay. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo está claro? A ver, no les escucho. Sí, profesor, todo está claro. Listo. Lo demás no dice nada, no dice ni un like ni siquiera para saber si están ahí o no. A ver, en un momento voy a decir que activen su camarita para que... Ahí está. Jaime, ya. Jaime es el único que me hay en el ya. Ahí está Fabricio. Los demás. Sí, profesor. Listo, listo, perfecto. ¿Ya? Este trabajo van a presentarlo. No vayan a pensar que el profesor ahí dejó y listo. La estructura o un guión más o menos para poder tú que te sirva de que cómo vas a trabajar el podcast, ¿ya? Más o menos ahí te estoy dando a conocer ahí. Listo. Estructura del guión de un podcast. Ya saben que esa es una grabación de audio, ¿no? Listo. Tiempo señala el tiempo aproximado. No te digo que sea tan exacto, ¿no? 4 minutos aproximadamente vas a hacer la introducción. En este caso, tú vas a hacer la carta de presentación, ¿no? Lo mínimo es presentarse uno mismo y decir el nombre del podcast, ¿no? Presentar un resumen al oyente explicando qué tema se va a hablar y de qué forma se va a hacer, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Mi nombre es Johan Contreras Orellana, soy profesor de la especialidad de Matemática y Física, hace algo sencillo. Hemos elaborado el podcast sobre la contaminación atmosférica, ¿no? Y hago un resumen pequeñito, ¿no? Sabemos que la contaminación de la atmosférica
es importante porque vamos a ver en una situación de repente quizás cuáles son los factores que contaminan. Así, algo sencillo, que me duren 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, pero este es un tiempo nada más aproximado. Es la introducción. Luego, el desarrollo que le da 12 minutos aproximadamente, pero no, pero que puede ser menos. Aquí en el desarrollo, esto es lo que sería el cuerpo, el tema que vas a compartir. Lo que deseas saber o lo que quieres contar sobre qué. Las acciones. Esto es lo que vamos a trabajar. Acciones para el cuidado de la salud y ambiente frente a la contaminación atmosférica. Y eso lo hemos tratado en sesiones anteriores, ¿ah? ¿Cuáles son las acciones? Y ahí vamos a ver los estudiantes que han hecho pues esas actividades, porque de esas actividades que han presentado ustedes en su evidencia, ahí nomás puedes escoger y puedes solamente ya argumentar, ¿no? Aquí se desarrolla con libertad el tema, pero con conocimiento suficiente, ¿ya? Aquí debes considerar los conocimientos y las experiencias que tienes acerca del tema, lo que te dije en su momento. Ya eso hemos tratado, temas anteriores, no todo eso lo vamos a relacionar, ¿no? Ya tienes toda esa información, incluso las evidencias que tú has presentado, de ahí vas a sacar. Que las actividades anteriores has aprendido, ¿no? Lo que te dije en su momento. Todo esto me va a permitir plantear diversas acciones en tu casa, como por ejemplo, ¿cómo contrarrestar los efectos de la contaminación ambiental en la salud a partir de prácticas cotidianas, como el manejo adecuado de residuos sólidos? De repente, si nosotros teníamos costumbre, de repente, o nuestros padres, ¿no? De la basura que de repente en otros lugares, quemar la basura, entonces eso era un gas contaminante. Entonces hay que, de repente, ¿cómo contrarrestamos esos efectos, no? Desarrollar la autoestima como valor personal para brindar alternativas de solución. Ya. Aquí vamos a plantear qué soluciones se pueden para mejorar, ¿no? Y en esta manera disminuir la cantidad de residuos sólidos que producen en casa, entre otros. ¿Ya? Ahí se va a enfocar todo lo que es el desarrollo, ¿no? Aproximadamente 12 minutos. Y por último, la despedida, ¿no? 4 minutos, ¿no? Aproximadamente, ¿eh? Se sugiere que en este momento se realice la llamada de acción. ¿En qué consiste esto? Lo que se propone para un cambio de actitud con referencia al tema tratado, ¿no? Entonces, cuando tú vas a hacer cuando haces tu despedida, ¿no? Ya listo, entonces en ese momento, digamos, tú llamas a la reflexión a los estudiantes de cómo, o la que te está oyendo, cómo, de repente, de qué manera hacen de que cambie de actitud y que valoren, ¿no? Lo que es la importancia de lo que es la contaminación atmosférica, ¿no? Bueno, en el tema tratado. Y la invitación a que la gente comente. Ya esto de repente quizás, si su podcast es, ¿cómo se llama eso? El tema que hemos tratado, lo ves interesante, tú lo puedes compartir, ¿no? Por el Facebook, WhatsApp, correo electrónico, mensajes de texto, entre otros. Incluso lo puedes dar un like, ¿no? A tus compañeros, ¿no? Que comenten, ¿no? Si les gustó o no les ha gustado ese tipo de audio, ¿no? También es el momento oportuno para dar avance de algún contenido del programa siguiente. Bueno, esto de repente quizás, de repente tú lo puedes dar como una introducción para un tema posterior, ¿no? Para un tema posterior que se pueda tratar, ¿no? Se recomienda tener una frase final para el programa. Una frase final, ¿no? Una frase cautivante para que los que escuchan vean que es algo interesante, ¿no? Una frase recurrente que se repita en cada programa. Esto es lo que le da un toque de personalidad y facilite al oyente la familiaridad con el podcast. No olvidar dar las gracias a los oyentes que han estado escuchando el programa y despedirse de ellos. ¿Ya? Entonces, en este de acá es como un guión, ¿no? La introducción, el desarrollo y la despedida. Recomendaciones. ¿Cómo haces de repente quizás la elaboración? ¿Ya? Aquí. Piensa en los efectos de la contaminación del aire. Ya, eso tú tienes que pensar. ¿Y qué acciones puedo proponer para contrarrestar sus efectos? Luego, escribes las respuestas a las preguntas del siguiente planificador. O sea, esto te va a permitir tú
ya, ordenarlo, ¿no? Aquí está. ¿Cómo utilizaría la introducción? Presentación personal y nombre del podcast. Acá está. ¿Cuál sería el resumen del podcast? Listo. ¿Cuáles son los puntos importantes o ideas fuertes en el desarrollo del tema? Ahí vas colocando. ¿Cuál es la propuesta que voy a presentar? Recuerdo contar con argumentos para sustentar mis propuestas. Las propuestas que hemos tratado anteriormente, pues sobre lo que es la contaminación. ¿Cuál es la frase final que voy a emplear al final del programa? Esto es necesario porque esto, digamos, te va a permitir con esto de acá, elabores tú en una hojita, aquí está, aquí, y coloques de esa manera en una forma, como un borrador. No, la introducción, el desarrollo y la despedida. Luego, simplemente empiezas a leer o explicar, ¿no? De repente quizás, como es un audio, no hay problema, pero en ese audio, de repente no tienes que tener ningún tipo de equivocación. Bueno, si lo vas a leer, hazlo con naturalidad, de que la gente te escuche y que tu voz sea bien fluida y nítida, para que no tengas ningún tipo de inconveniente, ¿no? A ver, señores, ¿hasta aquí alguna pregunta? No les escucho. Profesor, ¿debe ser obligatorio hacer video o también puede ser el audio? No, hija, no. Es audio, nada más es audio. Video no, es muy pesado. ¿Ya? Solamente audio nomás quiero. ¿Ya? Dar una pregunta, ¿el audio cuántos minutos debe durar? O aproximadamente. Claro, acá le he tomado como referencia, es lo que más o menos uno demora, porque yo he probado, más o menos me he demorado esto. Pero esto puede variar, ¿no? Puede ser menos también. Puede ser menos. Cuando es un aproximado que digo. ¿No? De repente usted lo hace más rápido en 3 minutos, pero que se sienta fluidez en su voz, que se entienda, ¿no? No me vas a hablar, pero o sea, que no se entiende nada, ¿no? Que sea nítido, claro. ¿Hay otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Nadie? Activen su camarita así, por favor, para trabajar la segunda parte. Activen su camarita. Todos. Activen su camarita. Activen su camarita, por favor. Muy bien, señorita Angelina, mostrando el ejemplo. Ahí sigue Yashira, Fabricio. Muy bien. Jairo, Arelis, Ashley, buenos días, señorita. Arelis, Nayeli. Días. Ya. Miren, hay dos formas de poder hacer el podcast, ¿ya? Lo puedes hacer de repente, si alguien tiene dificultad, activen su camarita, activen, yo no he dicho que desactive, activen. Si alguien de repente no puede hacerlo, porque ahí de repente quizás necesitamos instalar un programita en el celular, que no es muy pesado. Pero si de repente quizás alguien no lo puede hacer, lo puede hacer con esta aplicación. Por ejemplo, yo tengo mi celular acá y simplemente acá está, grabación de voz. Presiono y comienzo a hablar. Nada más, lo puede hacer algo sencillo. Pero si alguno tiene la posibilidad de instalar un programita, ahí también te sale para que tú puedas conocer un poquito más. Aparte de tu voz que tú estás hablando, te puede acompañar una música, ¿no? Una música que atraiga también al estudiante, de repente a la persona que te está oyendo, ¿no? Con lo que tú estás hablando, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos a ver si se puede instalar en caso de ustedes. ¿Ah? Si no se puede, no hay problema. Pero le quiero enseñar para todos. Si está trabajando con la tablet o ¿cómo se llama? El celular, simplemente vayan a Play Store, ¿ya? Lo que tienen ahí. Y simplemente escriben esta palabrita, ¿ya? La voy a escribir ahí por el chat para que ustedes vean cuál es esa palabrita, ¿ya? Entonces la voy a escribir y la voy a decir y no van a entender. Ahí está. Escriban Anchor, a ver. Escriban algunos que tienen su tablet, ¿ya? O de repente quizás tiene, o su celular. Escriban ahí.
sale un icono, un grafiquito ahí de color moradito y como un gusanito. ¿Ya? Pues, ¿pudieron verlo ahí? No les escucho, a ver. Sí, profesor. Ya, listo. Ahí le dice, le dan, digamos, clic en instalar. A ver, si pueden instalar a buena hora. A ver, vamos. Lo que no pueden, no hay problema. Ya le he dicho cómo lo pueden hacer. Ya, pero lo estoy enseñando de las dos formas. A ver, Yashira, Sí, usted. se está instalando, profesor. Ya. Yo ya la tengo, profesor. ¿Lo tiene ya? Sí, bueno, supongo que es una grabación, profesor. Ah, ya, listo. Perfecto. No tengo almacenamiento. No tienes mucho almacenamiento. Uy, tienes bastantes programas seguro instalados. A ver, Ashley, Jairo, Arelis, Nayeli, Edeli, Maricruz, no les escucho a ustedes. Activen su camarita, por favor. Yo ya lo estoy instalando, profesor. Muy bien, señorita, muy bien. Jairo, Está Arelis, descargando, profesor. Profesor, Arelis. yo mi internet ¿Cómo? lo descargó. Ya. Nayeli, Edeli, Maricruz. Profesor, mi señal está mal y no le Ya. escuché. Edeli, en ese caso, si tú no puedes instalar hija, no hay problema. No sé si cuando tú envías por WhatsApp hay una opción, sale como un micrófono. Simplemente presionas y comienzas a explicar. Pero sabes lo que vas a hacer, ¿no? La grabación de un audio, ¿no? No tanto, profesor, no le escuché muy bien porque mi señal estaba mal y se Ya. había salido. Y A recién ver. casi salía. A ver, de todas maneras, yo tengo, ¿cómo se llama? La grabación del video, yo te voy a enviar, ¿ya? Ya, profesor. No se preocupe, todo está grabado acá. Vamos Ya a ver. está descargando. Maricruz. Profesor, yo tampoco no he escuchado bien. Recién acabo de entrar a la clase. Ya. Muy bien. De todas maneras, la grabación le voy a enviar a cada uno, por favor. Traten de hacerlo, ¿ya? Todo está. A ver, vamos a esperar, pues, porque ya Fabricio ya instaló, ¿no? A ver, vamos por acá. Voy a compartir al grupo de WhatsApp un audio que yo he grabado así pequeñito nada más, para que ustedes lo que ya instalaron, para que escuchen, ¿ya? Para que escuchen nada más. A ver. Vamos por acá. Ya instaló, profesor. Listo, perfecto. Vamos. De repente quizás lo que ya instalaron, pueden, a ver, le voy a compartir ya. Y escuchen, a ver qué dice. A ver, escuchen. En el grupo de cuarto y secundaria. Lo que han instalado. Lo que todavía están instalando lo voy a seguir esperando. Ojo, ya, ahí le estoy explicando la primera forma. Y la segunda, de repente, quizás, en que algunos estudiantes no tienen para descargar esa aplicación, simplemente por WhatsApp hay un micrófono, ¿no? Presionas y comienzas a explicar, pues, ¿no? Los contenidos, que es el tema que se va a tratar. Muy bien. Profesor, mi descarga está demorando un poco. Sí, me imagino, seguro de repente, quizás será por la señal, me imagino. A ver. Fabricio, usted descargó ya, ¿no? Sí, ya instaló ya. Listo. Jairo. Sí, ya descargó, profesor. Ya, listo. Vamos a esperar lo demás. Lo demás hay que esperar un momentito, ¿ya?